106.5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 19 de febrero del año 2021, vamos a ver de inmediato cuáles son los temas que tenemos aquí señalados para el día de hoy. Una pregunta. ¿Debe la República Dominicana dar asilo a refugiados políticos haitianos? Algunas precisiones sobre la transacción de alquiler con opción a compra del edificio que aloja al Ministerio de Industria y Comercio y la propuesta de Educa sobre el regreso a las aulas de manera paulatina a partir del mes de marzo. Pero antes, permítanme compartirle tres cosas muy breves. En primer lugar, nuestras felicitaciones a Seguros Banreservas. Seguro Banreservas registró beneficio en el cuarto trimestre por 1.4 millones, con un 14% respecto al igual lazo del año 2019. Los activos totales superan los 15,000 millones para un crecimiento de 24%, mientras que la inversión de las reservas creció más de 1.623 millones, un 19.31% más que durante el año 2019. Estos resultados son producto de un incremento de 1.443 millones en primas que fueron suscritas y 1.128 millones en primas cobradas. Entonces, estos fueron los resultados. Así es que felicitaciones, Víctor Rojas, el gerente de Seguro Banreservas, por estos logros. Entonces también, señores, quiero saludar el inicio del distrito Piantini, que se dio el primer Picasso o el primer palazo en el día de ayer con la presencia del presidente Luis Abinader. Estamos hablando de un proyecto de construcción en unos 3.206.19 metros cuadrados. Y allí va a operar un hotel de la cadena Hyatt Place. Será una edificación de 24 pisos con otras actividades. De lo que se está hablando es de turismo de negocios. Voy a la República Dominicana, me hospedo en ese mismo lugar, tengo la posibilidad de desarrollar mis encuentros, mis reuniones de negocios, mis almuerzos en ese mismo lugar. Cuando el turismo es de negocio, es gente que no dispone de mucho tiempo. No dispone de mucho tiempo para salir y conocer y pasear. Entonces, todas las cosas que requiere han de estar concentradas, porque usted puede venir hoy a la República Dominicana porque tiene un par de reuniones y se va mañana o va a estar un par de días, y entonces tiene todas las cosas concentradas, pero además, entonces la gente de la ciudad también va y aprovecha esos lugares y hay un contacto mutuo. Así es que saludamos esta obra. Estamos hablando de una inversión de unos 60 millones de dólares. Así es que éxito
El principal promotor del distrito Piantini es José Manuel Santelice, que habló ahí en nombre del grupo que está empujando este proyecto. Ahí estuvo el ministro de Turismo, David Collado, y ya mencionamos que fue el acto encabezado por el presidente Luis Abinader Corona. Entonces, ellos explicaron que entre empleos directos e indirectos, estamos hablando con el inicio de la construcción de que podrían involucrarse unas 2,000 personas. Qué bueno. Ojalá que podamos seguir desarrollando cosas como esta, no solo desde la iniciativa privada, porque no es suficiente con lo que vaya ocurriendo en la iniciativa privada, también necesitamos que el gobierno se ponga las pilas con algunas ejecuciones públicas que dinamizarían la economía. Y a propósito de el fallecimiento esta semana del inmenso Johnny Pacheco, recomiendo pues un trabajo que publica en el día de hoy José del Castillo. Se titula El sonido de Pacheco. Todas aquellas personas que están interesadas en conseguir información, un buen condensado de lo que fue la obra de Johnny Pacheco, pues este artículo de José del Castillo le sería de mucha utilidad. Y estoy hablando de José del Castillo, de José del Castillo, el padre, no el senador, sino el sociólogo José del Castillo, que escribe este artículo. Y bueno, él hace toda la historia de cómo fue evolucionando el fenómeno Pacheco y hasta llegar al año de 1973. En 1973 llegó el momento cumbre con el reto del Yankee Stadium. Unos 45,000 espectadores acudieron a la cita consagratoria de este fenómeno sociológico que llegó para quedarse, como decía Pacheco, con la presencia en el programa del Gran Combo de Puerto Rico y de Mongo Santa María, junto con Fanny All Star, en un cierre encendido. Ese mismo año, la inauguración del Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico llevaría a los artistas de la Fania a un público de 11,000 personas, de cuyo encuentro se produciría material para 2 álbumes y una película, la película Salsa. En el 74 llevaría en sus salas a nuestros músicos a conquistar el corazón de la madre África en el concierto de Zaire, congregando unos 80,000 seguidores de esos géneros con raíces profundas en el continente negro. Luego Japón los recibiría con los brazos abiertos, país donde las bandas de salsa y de baile son especialmente populares, con excelentes cultores. Y por ahí pues continúa este amplio trabajo que publica en el día de hoy pues José del Castillo en el periódico El Diario Libre. Él tiene una sección que se llama Conversando con el Tiempo. Así es que muy buen homenaje al maestro Johnny Pacheco, el santiaguero más trascendente de todos los tiempos. Y que Santiago ha sido realmente el más timorato en estos momentos en reconocer la gloria de Pacheco. Bueno, vamos entonces a varios puntos a los que hicimos referencia. En primer lugar está la pregunta. Y sobre esa pregunta tengo que buscar, en resumen, lo que plantea un tratado
entre Haití y la República Dominicana del año de 1874. Ayer precisamente hablé del año de 1873, porque ese fue el año de la primera gran crisis económica mundial y hubo repercusiones políticas en todas partes del mundo. Aunque los 6 años de Buenaventura Báez fueron muy traumáticos, fueron muy convulsos desde el principio. Durante varios años el presidente Báez se enfrentó a un levantamiento de los azules, de José María Cabral, de Pimentel, de Luperón. Se enfrentó a un levantamiento, pero el levantamiento no alcanzó o no alcanzaba a tener fuerza para derrocar a Báez. No alcanzó a tener fuerza para derrocar a Báez. Sin embargo, entonces viene este acontecimiento mundial que fue esta crisis del año de 1873. Pero además de la crisis del año de 1873, en el baecismo se produce una ruptura, una ficción que es la que va a dar al traste con la administración de Báez, con este gobierno que es el quinto gobierno del presidente Buenaventura Báez, el gobierno de los llamados 6 años. ¿Y quién derroca al presidente Báez? Esto es a propósito de este tratado, ¿no? Cómo nace el tratado que hoy se invoca a propósito del exalcalde que cruzó hacia territorio dominicano con otras personas y que fue apresado y que está buscando asilo. Entonces algunas personas, como el doctor José Miguel Castillo Pantaleón, han advertido de la existencia de este tratado a la hora de considerar la posibilidad de dar refugio a esas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al baecismo lo derroca en esos momentos el baecismo. Don Ignacio María González, el general don Ignacio María González, un hombre de mucho prestigio, gobernador de Puerto Plata, viene a Santo Domingo en una embarcación a conversar con el presidente Báez. Él era compadre del presidente Báez y viene a conversar con el presidente Báez. Vendrá a expresarle algunas inquietudes. Hubo aparentemente lo que un hermano de Báez, Damián Báez, llamó una broma o una bromita que el presidente, el gobernador de Puerto Plata, el general Ignacio María González, no se la tomó a broma. Cuando Ignacio María González desembarcó ahí en el puerto de Santo Domingo, que venía desde Puerto Plata, fue apresado. Fue apresado y apresado momentáneamente. Entonces, era supuestamente una broma que le había hecho, que le tenía preparada un gran amigo de él, el general Damián Báez, hermano del presidente Báez, pero Ignacio María González, en política la gente no anda interpretando la cosa así a la ligera, como que sabía que algo había ahí. Y el hombre no conversó con el presidente Báez, se devolvió hacia Puerto Plata totalmente irritado, y lo que dijo ahí en el puerto de Santo Domingo es que ya estaba bueno para seguirle soportando tanta vaina a los Báez, que ya estaba bueno. Bueno, se vinculó a una conspiración, se vinculó ya a esta conspiración que tenían los azules, y entonces organizó un levantamiento que posteriormente, ese levantamiento encabezado
por Ignacio María González produjo el derrocamiento del presidente Báez. Recuérdese que ya había un levantamiento. Se suma la figura de un baecista y entonces el levantamiento ya va a ser de los azules con una parte de los rojos y alcanza el derrocamiento del presidente Báez. Entonces, el presidente Ignacio María González negocia con Haití este tratado. De ahí data este tratado, de ese gobierno del presidente Ignacio María González, este tratado que está mencionando Juan Miguel Castillo Pantaleón. En resumen, ¿qué establece el tratado? Repito que estamos hablando de si debemos o no dar asilo a refugiados políticos. El tratado dice que la República Dominicana y la República de Haití son las únicas que poseen soberanía de la isla de Santo Domingo, Haití. Habrá paz perpetua y amistad franca y leal entre ambas repúblicas, así como ciudadanos de ambos estados. Ambas partes se obligan a mantener la integridad de sus territorios respectivos y a no cederlos a potencias extranjeras. Ambas partes comprometen establecer la línea fronteriza que separan sus posesiones por tratado especial. Dominicanos y haitianos podrán entrar con sus buques y cargamentos en puertos abiertos al comercio. Extranjeros en cada uno de los estados. Las mercancías extranjeras que lleguen por puertos pagarán los derechos en cada estado, pero serán libres de derecho de importación los productos de ambas repúblicas que lleguen por buques nacionales. Los buques de ambas naciones, cuyo registro no exceda las 50 toneladas, se consideran de cabotaje si se dedican al tráfico de productos de ambas repúblicas. Los ríos que desaguan en uno de los estados y los lagos, propiedad común a ambas partes, serán de libre navegación y los productos podrán extraerse sin más carga que las impuestas a los nacionales. Este tratado incluye el tratado de extradición, etcétera, etcétera. Los productos territoriales y otras cosas. Y ese tratado es un tratado que está vigente y es el tratado que está invocando Juan Miguel Castillo Pantaleón para advertir que el Estado Dominicano no debe dar asilo político a el exalcalde de Puerto Príncipe que ha llegado a la República Dominicana, que fue apresado, Shelby George, y él llegó con otras personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si bien es cierto que en virtud de este tratado no se pueden albergar a personas que están en un levantamiento o sindicadas en una conspiración contra el gobierno de ese país, tampoco esas personas pueden ser devueltas a su país, porque también ya tenemos un precedente histórico sumamente nefasto. Sumamente nefastos. Precisamente esos azules, en ese movimiento que tenían contra Báez, cometieron, si se quiere, un crimen de lesa humanidad, porque resultó que el presidente haitiano, Sylvain Sylvane, que fue el presidente que derrocó al presidente Gefrard, pero a su vez el presidente Sylvane fue derrocado por el presidente Salgué. El presidente Sylvane entonces busca refugio en la parte dominicana junto con un grupo de personas, y aquí en el área de Neiva, él fue apresado.
sus acompañantes fueron fusilados por José María Cabral. Y el presidente Salvane, después de ser objeto a un trato totalmente humillante, fue enviado a Haití al presidente Salgué. Y el presidente Salgué, sin un proceso previo, fusiló al presidente Salvane. Y incluso es una cosa tan ominosa que el presidente Salgué pagó un rescate a esos azules. Le pagó $5,000 por el crimen, porque fue un crimen lo que facilitaron contra el crimen con el presidente Silvio Salvane, que se lo entregaron al presidente Salgué. Entonces ya sabemos que históricamente entregar a personas que tienen problemas, eso nos coloca a nosotros en violaciones a otros tratados también, porque el país es signatario de otros tratados en lo que la preservación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, el hecho de que no haya ningún tipo de garantía de que la persona entregada vaya a ser tratada en función del debido proceso y que en ningún caso, si no está establecida la pena de muerte en la República Dominicana, no puede haber sanción de fusilamiento para una persona, como sí se produjo con el presidente Salvane. Entonces tenemos ese precedente histórico, por lo tanto, lo que la República Dominicana le corresponde, en eso estamos de acuerdo tanto con el doctor Castillo Pantaleón como con el licenciado Pelegrín Castillo, es otorgar un salvoconducto y buscar inmediatamente o pedirle a estas personas que busquen un tercer país a donde irse. Es verdad que no deben estar aquí porque violamos ese tratado, pero tampoco nosotros podemos apresarlo y entregárselo a Haití, porque ahí pudiéramos estar cometiendo un crimen que nos pone a violar otros tratados, otras convenciones de las que la República Dominicana es parte. Entonces creo que ahí tenemos un panorama claro de dónde surge este tratado, desde cuándo nos ata y de cosas que ya han ocurrido, que desde luego históricamente no podemos volverla a repetir. Es decir, ese crimen que se cometió con el presidente Salvane es un crimen en el que en esa sangre evidentemente que hay responsabilidad dominicana, porque eso nunca jamás debió ocurrir, lo que ocurrió con el presidente Salvane. Entonces, es lo que tiene que ver con eso. Ahora paso a otro tema, que ayer lo enfocaba, y hoy voy a hacer una referencia a esto, porque hay un interés, señores, en presentar todas las cosas que a veces no se entienden, que no se investigan bien, y está el tema de la inexperiencia, pero presentar todo como todas las acciones, todas las operaciones fueron pecaminosas, detrás de todas las acciones hubo corrupción, detrás de todas las cosas hubo dolo. Hasta en las operaciones habituales de los bancos hubo dolo. Entonces, la verdad es que estamos en una situación, pues, que yo creo que hay algunas cosas que ameritan precisarse. Ayer nos referíamos a un titular del periódico El Diario Libre, que bueno, que una operación sin licitación. Los bancos comerciales no están sujetos a la ley de compra y contrataciones, son entidades de tipo privada. Son entidades privadas, pero además de que son entidades privadas, ya expliqué que en cuanto a la adquisición de un inmueble,
hay una serie de condiciones que son únicas. Única. ¿Cuántos inmuebles usted consigue en estos momentos en la capital dominicana que le permitan instalar un ministerio? Es decir, un edificio completo que usted lo pueda usar para instalar las oficinas de un ministerio. Para que eso sea posible, eso nada más es posible en casos de algunos edificios que hayan sido ejecutados por los bancos. Y el banco entonces hace una transacción comercial. Eso es normal. Eso es normal en la República Dominicana. Y eso lo hacen los bancos habitualmente. ¿Por qué los bancos hacen esto habitualmente? Los bancos son un equilibrio entre las promesas de largo plazo, con las promesas de corto plazo. Cuando una persona va a buscar un préstamo a un banco, se está llevando un dinero que aún con los intereses lo va a pagar para la compra de una casa, por ejemplo, lo va a pagar a 15 o a 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco le ha colocado a esa persona una promesa de cumplimiento a largo plazo. Pero ¿qué ocurre? Que esa es una promesa hecha al banco. El banco depende de una promesa que le han hecho de pago a 20 años. Pero el banco tiene colocado dineros de personas que pueden ir a procurar su dinero en cualquier momento. Yo tengo un certificado a 1 año, esa es una promesa de corto plazo, a 6 meses, a 3 meses son promesas de corto plazo. Entonces, para mantener el equilibrio entre las promesas de corto plazo, para lo que el banco siempre necesita liquidez, la operación fundamental de un banco no es la operación inmobiliaria. Es decir, contrario a lo que se pueda creer, si una persona va y toma un préstamo para una casa, o para comprar un edificio, o para levantar el edificio, o para levantar una torre, al banco no le interesa que esa persona fracase para quedarse con el edificio. Porque el edificio entonces le paraliza a más largo plazo una promesa cuando el banco depende mucho de su liquidez de corto plazo para ir resolviendo sus problemas. Por lo tanto, toda vez que se presenta una situación como esa, la prioridad del banco es darle salida. Y están establecidos los mecanismos a través de los cuales se le da salida. Ahí no hay invento. Ahí no hay ojo por ciento. ¿Cómo establece un banco el valor de un inmueble? Para una transacción tienen que haber por lo menos 3 tasaciones. 3 tasaciones de ese inmueble. Y se establece el precio del inmueble. Entonces, en este caso, hay un inmueble que sus constructores pues tienen un endeudamiento con el banco y se declaran en incapacidad de cumplir, de satisfacer el endeudamiento con el banco. Y entonces entregan al banco, en dación de pago, entregan el edificio que han construido. ¿Cuál es el interés del banco? El interés del banco es entonces recuperar con sus intereses lo que prestó a esas personas. E incluso si tuviera un excedente, devuelve el excedente del precio a las personas y solo se cobra lo que esas personas le debían más los intereses correspondientes. Eso es una operación, pero habitual. Eso es una comida habitual en un banco. Entonces, eso ocurrió con ese edificio. Ese edificio lo hacen unas personas
que incluso después tuvieron un conflicto, pero lo hacen unas personas, no pueden cumplir. ¿Qué va a hacer el banco? El banco no la puede mandar a matar. No puede mandar a matar porque es peor. ¿Se va a embarcar en qué? En reclamos judiciales a gente que no puede pagar. No, tiene que tomar de manera concreta lo que hay. Lo que hay es el edificio. Bueno, vamos a valorar este edificio y vamos a poner este edificio en venta. Pero para la venta de un edificio o de un punto comercial, las condiciones son distintas para la venta de una casa o para la venta de apenas un local comercial, que las condiciones son más factibles, puede aparecer más rápidamente una persona que le busque salida. Ahora, para vender un edificio, solamente una gran empresa o una institución pública puede adquirir ese edificio. Y para hacerlo, incluso, el banco otorga una serie de facilidades para que eso se pueda hacer. Bueno, una de las denuncias con relación a este edificio es el costo del alquiler. Pero lo que no se plantea con relación al costo del alquiler es que se trata de una operación con prioridad para la compra, con opción de compra. Entonces, entre ambas partes, y estamos hablando de que son una institución del Estado, por una parte un ministerio y por otra parte un banco privado. Por otra parte un banco privado, olvidémonos que sea, y por la otra parte un banco privado. Entonces, llegan a un acuerdo con opción de compra. ¿Usted sabe qué implica ese acuerdo? ¿Por qué el costo del alquiler es un costo que puede ser superior al costo habitual? Porque en la negociación con opción a compra hay una cláusula. Mira, fulano, como tú tienes opción a compras de este edificio, lo que tú estás pagando por alquiler incluso, lo podemos deducir del precio al que acordemos la venta. Yo me cobro un pequeño interés, pero ya parte de lo que tú has pagado, ya tú estás pagando parte del costo del edificio. Eso te se reconoce como parte del costo de venta. Pero señores, eso en operaciones con instituciones públicas, en operaciones con instituciones privadas, eso es común. Nosotros, yo le estoy hablando ahora mismo desde un edificio que perteneció a un banco privado, que el banco privado lo hubo de ejecutar y después, ¿a quién le podía vender un edificio completo? A un consorcio. A un consorcio, entonces Radio Cadena Comercial o RCC Media hace una negociación con ese banco privado, que no fue el Banco de Reserva, ni tengo por qué citar el banco, pero no fue el Banco de Reserva. Hace una negociación con los propietarios, con quien ha ejecutado el inmueble, y hay una negociación con opción a compras. Entonces, dentro de las negociaciones con opción a compras, hay esas facilidades, porque no es fácil tú tener la opción de un comprador, porque tiene que tener algunas características especiales, pero al mismo tiempo tú tienes que crear las condiciones, porque hay un interés fundamental del banco. El banco tiene que cobrar su cuarto, si no, no es banco. Si no, tiene que cobrar su dinero. Y entonces al cobrar su dinero no puede relajar con la valoración de un inmueble. No, ese inmueble tiene el valor que se estableció en el mercado, y tiene que mantener una serie de cosas. ¿Ustedes creen que hay necesidad de estar denunciando como una cosa irregular una operación que, si hubiera desinterés en ella, la pueden descontinuar? La pueden descontinuar. No, mira, esto cuesta tanto como que una operación. Un banco no tiene manera
de involucrarse en una operación con acuerdos por debajo de la mesa. Todos los acuerdos tienen que estar por encima de la mesa. ¿Cómo se le saca a alguien un por abajo en un banco? ¿Cómo se le saca a alguien? ¿Cómo se le va a pagar a alguien un por abajo en un banco? Para una operación. No, es que todo lo que se vaya a mover de esa operación tiene que estar transparente, tiene que ser transparente y tiene que ir a un consejo que apruebe eso. No, eso es que es una operación común, legítima, que la institución le pudo convenir o no le puede convenir, puede renunciar a su derecho que tiene para opción de compra, lo que sea. No, eso es una cosa dolosa. El caso es que muchas de estas cosas que ahora se denuncian como dolosas, el propio gobierno va a tener que ir incurriendo en ellas. Y entonces después nos va a pasar como otro tema que tal vez se comprometieron con un tipo de lenguaje populista y a la hora de la realidad ha habido que abordarlo como se manejan en la realidad. Entonces eso también se constituye en una especie de entrampamiento que yo creo que hay que evitar este tipo de cosas. Cambio y fuera.